Querido cuerpo de Cristo, qué bueno poder nuevamente compartir juntos la hermosa palabra del Señor. Qué rico poder estudiar la palabra, ¿no es cierto? Realmente los insto a cada uno de ustedes a todos los días apartar un tiempo para poder masticar este precioso pan que el Señor nos da por medio de su palabra. Hoy día vamos a seguir estudiando el Sermón del Monte de acuerdo al texto de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y para entender un poco la línea de lo que vamos a estar hablando hoy día, quiero retomar brevemente los versículos 39 y 40 del capítulo 6. Ya se mencionaron el domingo pasado, pero lo voy a releer para que entendamos de qué está hablando el Señor. En el capítulo 6, versículo 39 dice así: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En el Sermón del Monte vemos que el Señor habla, por un lado, directamente a las personas que están ahí, pero también habla mucho respecto a los falsos maestros. Y advierte a su pueblo y a sus discípulos respecto a los falsos maestros. La advertencia la vemos mucho más clara en el Sermón del Monte que está descrito por Mateo en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Pero también la vemos aquí en Lucas 6. Lo vimos ya en las bienaventuranzas y los ayes, que se refirió a los falsos profetas. Y también en este pasaje que acabo de leer, donde él habla de estos guías ciegos que guían a otro ciego y que el discípulo no puede ser mayor que su maestro, porque en esa época al menos la gente aprendía de una sola persona. No había internet, no había YouTube. Entonces ellos si aprendían de un maestro, si se acercaban a un maestro y eran discípulos de ese maestro, todo lo que ellos iban a saber iba a ser de ese maestro. Y si ese maestro resulta que no decía la verdad, lo que iban a aprender era engaño. Si era ciego, iban a quedar ciegos ellos también. En nuestra época la verdad es que tenemos el privilegio de poder escuchar enseñanzas de muchísimas personas. Podemos sentarnos en las salas de clases vía internet directamente con grandes maestros de nuestra época. Ahora bien, si bien eso es un privilegio, al mismo tiempo es un riesgo sin precedentes el que estamos viviendo hoy en día. Porque antes tal vez era difícil llegar a escuchar a un falso maestro. Hoy en día la verdad es que la oferta en internet es tremenda. Escuchamos podcasts y YouTube y todo tipo de audios y videos y obviamente es un tiempo donde estamos expuestos a cientos y miles de falsas enseñanzas y de falsos pensamientos. Entonces ahí es donde debemos preguntarnos. A aquellas personas que estoy escuchando, o incluso esta misma iglesia en la que estoy asistiendo, ¿cómo puedo discernir, y debo reflexionar esto, cómo discernir si es lo correcto o no es lo correcto? ¿Debo escucharlo o no debo escucharlo? ¿Qué radio escuchar, qué radio no escuchar? ¿Qué predicador escuchar o cuál no? ¿Cómo saber si tal o cual pastor o profesor, ¿no es cierto?, que escucho, está enseñando lo correcto o no? ¿Es falsedad o no es falsedad? Aquí la pregunta no es si es un buen o mal maestro. Porque la verdad es que hay muchos maestros que son muy buenos para enseñar, pero que enseñan falsedad. O por otro lado, hay maestros que son malos para enseñar, pero enseñan la verdad. Entonces aquí no se trata de si este maestro tiene talento o no, sino que es falsedad o no y cómo discernirlo. Veamos cómo Jesucristo lo trabaja en el texto. Y es el texto que vamos a leer hoy día, Lucas 6, del 43 al 46. Dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este pasaje afirma varias cosas, por lo cual vamos a tener que trabajarlo no solo hoy día, sino que también la próxima semana, en el siguiente sermón. Y me quiero centrar hoy día en lo central de este pasaje. Jesucristo está hablando de cómo discernir a los distintos maestros. Tal vez no se ve tan claro en este texto de Lucas, por lo cual lo vamos a leer también en el texto paralelo de Mateo. Pero aquí está hablando de cómo discernir estos maestros.
En primer lugar, él dice, miren, un árbol se conoce por su fruto. No todo árbol que parece bueno realmente lo es. No toda persona que habla lindo y que enseña muy bien necesariamente enseña lo correcto. Uno diferencia esto en los frutos. ¿Y de qué trata los frutos? Bueno, en este mismo texto vemos que al final él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, y, ¿no es cierto?, realmente me honra como Señor, sino que es aquella persona que me obedece. ¿Por qué no hacéis lo que yo les digo? Dice ahí en el texto. Por tanto, hay una relación entre el fruto del cual está hablando Cristo y la obediencia. ¿No es cierto? Vemos esa relación. Lo uno está relacionado con lo otro. El llevar buen fruto está relacionado con obedecer a Jesús. Y eso es algo que nos vamos a meter hoy día a estudiar más profundamente en la Escritura. Y como les decía, quiero leer el texto paralelo de Mateo. Porque en Mateo capítulo 7, hablando precisamente de esta sección del Sermón del Monte, queda bastante más claro cuando leemos desde el versículo 13 en adelante hasta el 23. Voy a leer estos 10 versículos seguidos, del 13 al 23, y después me voy a ir deteniendo para que vayamos masticándolos un poco más. Dice así entonces, Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como verán, este texto de Mateo es bastante más prolongado que el de Lucas, aunque claramente está hablando de lo mismo, habla del árbol, ¿no es cierto?, bueno y malo, de los frutos, y por lo cual voy a desarrollar el resto de la predicación a base de este texto paralelo de Mateo, que es un poco más detallado, y avanzando sección por sección. Partamos nuevamente del versículo 13 y 14, lo leo nuevamente para analizarlo un poco más. Dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino a perdición es ancho y es amplio. El camino a la vida es estrecho. Pocos lo hallan, dice. El camino de salvación es angosto. ¿Qué significa esto? En primer lugar, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿en qué camino estoy? Eso es lo primero que debemos preguntarnos. Yo mismo, ¿en qué camino estoy? ¿Estoy en el camino ancho o estoy en el camino angosto? ¿Cómo saberlo? Si solamente tomamos en cuenta este versículo, ya tenemos un antecedente muy importante. Es que el camino ancho es donde la mayor cantidad de personas está transitando. En cambio, el camino angosto son poquitos los que transitan por ese camino. ¿Por qué ese antecedente es importante? Porque debemos plantearnos respecto a qué hay en nuestra mente, cómo estoy viviendo. La primera alarma de nuestra vida debe ser esta. ¿Estoy teniendo las mismas lógicas que la sociedad? Porque si toda la sociedad se direcciona hacia un lado y resulta que yo tengo la misma lógica, entonces es una señal de alarma, ¿no es cierto? Porque Jesús dice que el camino de vida en realidad es angosto, es la menor cantidad de personas la que va por ahí. ¿Estoy haciendo lo mismo que toda la sociedad? ¿Me entienden? ¿Estoy priorizando las mismas cosas que prioriza la sociedad? Ese debe ser nuestro planteamiento, nuestra pregunta. Porque si tengo las mismas lógicas, las mismas ideas, la misma priorización,
Entonces tengo que poner ojo. Estoy siguiendo los vientos de la sociedad, transitando por los pensamientos de la sociedad. Esa es mala señal. Es mala señal. Por ejemplo, uno de los temas actuales es el tema del plebiscito, ¿no es cierto? Es bueno que cada uno de nosotros se informe, ¿no es cierto? Que cumplamos con el deber civil. Pero ojo, si este tema se ha tornado en mi vida, ¿no es cierto? Un tema central, un tema fundamental, y la verdad es que consume todo mi pensamiento, tengo que poner ojo, porque se ha tornado una idolatría, una esperanza. Y resulta que nuestra esperanza no está en el plebiscito. No está en la constitución actual o una nueva constitución. Nuestra esperanza, nosotros entendemos que es Jesucristo. Y que la verdad solamente Jesucristo puede cambiar los corazones. Y ya sea que ocurra lo uno o lo otro, la verdad es que Chile necesita una solución que no está fuera del ser humano, está dentro del ser humano. Es la solución del Evangelio en sus vidas, es el Espíritu Santo transformándolos. Entonces, la verdad es que ya sea que vaya a votar, ¿no es cierto?, por el rechazo o por el apruebo, la pregunta es, ¿consume mis pensamientos, consume mis emociones? ¿Es mi esperanza? No debiera ser mi esperanza. No debiera ser. Solo Jesucristo es. Por tanto, es un tema que la sociedad lo tiene tal vez como número uno, pero nuestra vida no debe ser número uno. Debe ser número, no sé, más abajo, 3, 4, 5. No debe ocupar el tema central. El tema central de nuestra vida debe ser glorificar al Señor, hacer discípulos y todo esto, todo lo que va viviendo el mundo, donde va toda la masa, ¿no es cierto? Nosotros la verdad es que debemos guardarnos en nuestros corazones y decir, no soy de este mundo. Si bien estoy en este mundo, no soy de este mundo. Señor, ¿cómo, no siendo de este mundo, estando en este mundo, puedo hacer lo correcto que te glorifique a ti? Debemos velar por nuestros corazones, mis queridos, porque uno puede cumplir con todo el deber cívico, ir a votar y estar pecando en el interior. Y lo que nos contamina y lo que nos echa a perder, lo que nos mata es el pecado. Por tanto, guárdate del pecado. Guárdate del pecado. La sabiduría de lo alto, primeramente, queridos, es pacífica, es benigna, es amable, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, volviendo al camino angosto entonces. Debemos plantearnos esta pregunta. ¿Estoy transitando por el camino que todo el mundo transita, que todo el mundo está, cómo están las lógicas que están teniendo, cómo están priorizando? Porque entendemos que en realidad el camino de vida es angosto. No son muchos los que van por ahí. Si el camino verdadero, es decir, la verdad, es enseñada por pocos y seguida por pocos, entonces debemos preguntarnos cómo distinguir cuál entre las 1000 voces que escucho es la voz verdadera. ¿Es la voz que está correcta? Esa es una pregunta que debemos plantearnos, mis queridos. Cada uno de nosotros. ¿Cómo saber si nosotros mismos, la Iglesia Unión Cristiana Viña del Mar, está en los caminos del Señor o no? Debemos hacernos esa pregunta. La Escritura continuamente nos lleva a hacer esta reflexión. Si me cambio de ciudad, por ejemplo, y busco una iglesia en otro lugar, ¿cómo saber entre todas las ofertas de iglesias que hay a cuál asistir y a cuál no? ¿Por qué escuchar a uno y no al otro? ¿Por qué escuchar a un predicador y no escuchar al otro? ¿Cómo sé si lo que me está enseñando es o no es? Y por otro lado, a nivel más personal, ¿cómo incluso saber si yo mismo como creyente realmente estoy transitando por el camino angosto que lleva a vida? ¿O estoy transitando por el camino amplio que lleva a perdición? Como verán, son preguntas muy importantes. Y es así como Jesucristo va a continuar diciendo. Vamos ahora al versículo 15 del capítulo 7 de Mateo. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué criterios recomienda Jesucristo que nosotros tengamos para escoger a las personas que vamos a escuchar? ¿Qué criterios mencionas acá? ¿Títulos académicos? ¿El don de enseñanza? Si alguien enseña bien, si tiene don de enseñanza. ¿La genialidad con la cual manifiesta sus lógicas? No son esos los criterios que Jesucristo nos enseña en su palabra.
Son otros los criterios que debemos considerar. El criterio que da Jesús no es para nada un criterio solamente como el que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Que a veces escogemos un libro o escogemos audio, escogemos videos de acuerdo a si son entretenidos o no entretenidos, de acuerdo a si son geniales o no. Y el criterio que nos da en realidad Jesucristo aquí es que observemos el fruto de su vida. El fruto de fondo del autor, el fruto de fondo de aquel que predica, de aquel que está hablando. La pregunta que él nos enseña a hacer es esta. ¿La vida de este maestro, la vida de este pastor, manifiesta un buen fruto o manifiesta un mal fruto? ¿Tiene, en otras palabras, tiene una vida piadosa? ¿Vive una vida obediente y rendida a Cristo? Eso es lo que debemos plantearnos. Porque claro, cualquiera puede hablar bonito. Cualquiera incluso puede ocupar la Biblia, porque hasta el diablo citó la Biblia como vimos en la tentación de Cristo. La pregunta es, ¿qué fruto trae su vida? Y es ahí donde focaliza Jesucristo. Fíjense, versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Aquí obviamente el término fruto es muy importante, ¿no es cierto? Aquí se refiere la Biblia cuando habla de fruto. Y quiero hacer con ustedes un recorrido rápido en el Nuevo Testamento de distintos autores del Nuevo Testamento, de qué nos hablan, qué nos enseñan respecto a qué se refiere la Biblia cuando habla de fruto. Vamos primero a Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 17, dice así. Pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tal pastor tiene una iglesia súper grande. ¿Es ese el fruto que nos habla la Biblia? Tal maestro tiene súper buenos argumentos y facilidad para enseñar. ¿Es ese el fruto que nos habla la Biblia? ¿O será más bien que los frutos que está mencionando acá Santiago son, por ejemplo, la amabilidad, que sea alguien benigno, que sea alguien misericordioso, que ejerza justicia, que sea pacífico? Santiago enfatiza la sabiduría de lo alto. Y cuando habla de la sabiduría de lo alto, no habla simplemente de argumentos, que tenga buenos argumentos terrenales. Está hablando de que tenga el carácter de Cristo. La sabiduría de lo alto se manifiesta en el carácter del siervo, de la sierva, ¿no es cierto?, del Señor, de aquellos que lo siguen a Él. La sabiduría de lo alto se diferencia rotundamente a la terrenal, porque la terrenal es ególatra. Y por tanto tal vez tiene mucha labia, pero no tiene carácter de Cristo. En cambio, la sabiduría de lo alto se manifiesta con el carácter del Señor. Esa es la sabiduría de Dios. De esa manera lo trata Santiago. El fruto, cuando Santiago habla del fruto, habla de carácter. Como lo menciona Pablo. A ver, veamos dos pasajes de dos cartas de Pablo. Dice en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Ahora en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tal predicador hace muchos milagros. ¿Ese es un fruto del cual habla la Escritura? Tal profesor tiene muchísimos doctorados. ¿Ese es el fruto del cual habla la Escritura? Miren, yo no tengo nada contra los milagros. Qué bueno que el Señor haga milagros. Qué bueno que alguien estudie. No tengo nada contra los doctorados. Qué bueno. Qué bueno que alguien estudie, que alguien tenga buenos argumentos. Qué bueno que existan grandes iglesias. Qué bueno. Pero ojo, el fruto que mencionaba acá es un fruto de carácter. De carácter. Pablo dice, aquella persona que tiene buen fruto es la que manifiesta bondad, justicia, verdad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Son frutos de carácter, son frutos internos. Veamos qué dice Pedro. Vamos al texto de Pedro, 2 Pedro capítulo 1, 5 al 8. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud,
A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tal y cual maestro tiene una gran capacidad para atrapar mi atención. Qué bueno, pero ese es el fruto mencionado acá. O más bien, según Pedro, él dice, tú estás infructuoso si no tienes qué. O al revés, tú das mucho fruto si tienes qué. ¿Cuáles son las características que menciona acá? Dice, si abunda la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. El amor. Amigos, ¿a qué árbol, a qué maestros nos estamos arrimando para aprender? ¿A quién escuchamos? ¿El árbol que se ve más grande, que se ve más bonito? ¿O el árbol que hemos visto que tiene un buen fruto de carácter, de una vida piadosa? Esto obviamente es muy difícil de evaluar a la primera cuando uno escucha, por ejemplo, a alguien por YouTube o por audio simplemente. Por eso le decía que, claro, es un gran privilegio poder escuchar hoy en día todo tipo de maestros en el mundo, porque hay muy buenos maestros en el mundo, muy buenos predicadores y pastores, pero por otro lado está el gran riesgo de que hay cientos de miles de falsos maestros también. Y la forma de distinguirlos, a veces por su discurso, pero no siempre. A veces, según lo que dice acá Jesucristo y estos pasajes, es por el fruto de su vida. ¿Y qué sabes tú del fruto de su vida? ¿Cómo está su familia, por ejemplo? ¿Cómo lleva su matrimonio? ¿O es dado al vino? ¿No es cierto? Que son los criterios que, por ejemplo, menciona ahí en Timoteo y en Tito. ¿Cómo está su carácter? ¿Esa persona que pastorea de manera estable una iglesia o es un predicador itinerante que no rinde cuenta a nadie? Porque claro, es más seguro que esté en una iglesia local porque ahí lo pueden confrontar y amonestar si está en pecado. Sea algo de la familia de ese predicador. Como les decía, sea algo de sus hijos, de su matrimonio. ¿Acaso la Biblia no insiste en que tenga la familia en orden? Veamos qué dice Juan respecto al fruto. La verdad es que toda la primera carta de Juan trata harto esto. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no son verdaderos creyentes? Y vemos al menos 3 puntos muy claros en la primera carta de Juan. Se lo resumo con estos 3 versículos. Dice así. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué fruto tiene un hijo de Dios? Un hijo que tiene al Espíritu Santo, que se manifiesta cuando alguien tiene al Espíritu Santo adentro. ¿Cómo se ve eso? Y la verdad es que Juan reitera continuamente en su carta estas 3 cosas. En primer lugar, tiene una vida progresiva en santidad. Es decir, vive un proceso de santificación. Obedece los mandamientos de Cristo. Alguien que tiene al Espíritu Santo se va a ir alejando del pecado. No va a perseverar continuamente en el pecado como si nada. No, se va a ir alejando del pecado. Hay un proceso de santificación, como decía ahí, ¿no es cierto? Guarda los mandamientos de Dios. Si no hay un proceso progresivo de santificación, uno tiene que poner ojo. El verdadero creyente vive un proceso continuo de crecimiento, de madurez, de arrepentirse, ¿no es cierto? Y de buscar del Señor. En segundo lugar, un verdadero creyente tiene el amor de Dios. Ha sido tocado por ese amor de Dios y lo extiende a los demás. Y entendemos como amor de Dios el amor ágape, el amor que es unilateral, el amor que ama a sus enemigos. Es un amor que es el que estuvimos hablando, ¿no es cierto?, 2 domingos atrás. Es un amor que es bien especial, un amor que solamente puede tener alguien que tiene al Espíritu Santo. En tercer lugar, dice que el verdadero creyente persevera en la doctrina de Jesucristo. Confiesa a Jesús como el Hijo de Dios y Dios permanece en él. Es decir, no es que alguna vez predicó el Evangelio,
¿no es cierto? Y después con el pasar de los años fue cambiando de tema porque hay que renovar los temas y ahora habla de otra cosa. No, el que tiene el Espíritu Santo no va a dejar de hablar del Evangelio y de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo indica continuamente a Jesucristo y el Evangelio. Si pasa eso de que en realidad con el pasar de los años ya cambió de tema y ya no habla del Evangelio de Jesucristo, es porque no era verdadero cristiano. El verdadero creyente persevera toda su vida en el mensaje de la cruz de Cristo. Me voy a detener un poco más acá en este tercer punto. Creer en Jesucristo, en la obra de su cruz, en su retorno glorioso, en las doctrinas trinitarias, creer en Jesús como Dios y como hombre son señal crucial de la obra del Espíritu Santo en los corazones, mis queridos. Y ojo acá, porque alguien carnal podría asumir esa doctrina y creerlas por un tiempo, pero la verdad es que no va a permanecer en ellas. Por eso el término permanecer es crucial. La perseverancia. El hombre carnal puede asumir esas doctrinas, pero con el pasar del tiempo las va a dejar a un lado, va a ser arrastrado por otros vientos de doctrinas, va a ser arrastrado por otras filosofías. El ser humano natural puede aceptar o incluso un tiempo el Evangelio, pero no va a perseverar en ello. No va a perseverar toda la vida. Para perseverar toda la vida en el Evangelio, tú necesitas del poder del Espíritu. El Espíritu Santo que todos los días te recuerda el Evangelio, continuamente. Se necesita del poder del Espíritu para que esa semilla no sea robada por el diablo o las circunstancias y las adversidades no la apaguen, ¿no es cierto? No la ahoguen. Los falsos maestros, entonces, se alejan del Evangelio de Jesucristo y, como dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí Juan está hablando de los anticristos, de aquellos que empiezan a enseñar en contra de las enseñanzas de Cristo y en contra de Cristo mismo. Y él dice, salieron de nosotros. Eran parte de los supuestamente creyentes que estaban acá. Pero como no perseveraron, nos damos cuenta de que en realidad no eran. Tenían un lindo discurso, pero no eran. Porque si no, hubiesen permanecido. Porque el que tiene al Espíritu Santo permanece hasta el final. La perseverancia de los santos es en realidad una señal inequívoca, ¿no es cierto?, de que está el Espíritu Santo ahí presente. Por tanto, es un marcador de que verdaderamente tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que perseveremos pacientemente toda nuestra vida en las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Alguien que creyó alguna vez en Jesús y ahora es budista, la verdad es que nunca creyó verdaderamente. Así lo manifiesta Juan acá. Solamente fue cristiano por religión, como hay muchas religiones. Y como hay muchos que se dicen ser cristianos, pero por religión, no porque el Espíritu Santo esté en ellos. Clave entonces para detectar a un falso profeta será entonces ver no solo si cita la Escritura, porque como les dije, el diablo también cita la Escritura, sino que cómo la interpreta y cómo la enfatiza, si está realmente indicando la cruz de Cristo o no. Y si esa enseñanza persevera toda su vida, un falso maestro va a ocupar la Biblia, pero para argumentar sus propias ideas que salen de su corazón, como dijo Jesucristo. Del tesoro de lo que está en tu corazón, de ahí sale. Entonces empiezan a enseñar muchas enseñanzas, ¿no es cierto? Tal vez de buena autoestima y psicología cristiana, y empiezan a irse por la rama y el coaching, y después el tema de la prosperidad, ¿no es cierto? Y empiezan a hablar muchas cosas y argumentan con la Biblia. Pero la verdad es que no es la temática bíblica. Debemos entender la temática bíblica. En cambio, un verdadero creyente no se debe acercar a la Escritura buscando justificar su pecado. Como ocurre, por ejemplo, en lo que hemos hablado tantas veces, la teología de la prosperidad, que en realidad lo que hay de fondo es avaricia y codicia, y para justificar esa avaricia y codicia y tener pertenencia se ocupan versículos. Pero lo que hay de fondo es pecado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, debemos cuidarnos de no acercarnos para ver qué versículos apoyan lo que yo pienso, sino que más bien debemos acercarnos en mansedumbre, en sujeción y decir, ¿qué me dice la palabra para que yo me sujete a ella? ¿Qué me dice la palabra para que yo la obedezca, aunque me cueste, aunque no quiera, aunque mi carne no quiera? La palabra es autoridad suprema.
Debemos acercarnos con mansedumbre, buscando que sea la Biblia misma, el texto mismo, el que me indique las pautas de mi pensar, de las lógicas y del actuar. Y no introducir mis lógicas y mis pensamientos al texto. Amigos, ¿estamos siquiera leyendo la Biblia? Esa es la primera pregunta tal vez, porque ¿cómo podríamos discernir entre una enseñanza y otra si ambos ocupan la Biblia? Si yo mismo no la he leído y no entiendo el foco de la Escritura. Es necesario leer la palabra para todos los días y escudriñarla en humildad para también poder discernir la enseñanza de otros. Cuando leemos la Biblia, ¿cómo nos acercamos al texto? Con un espíritu sumiso de que Dios sea, que me diga lo que Él quiera y lo voy a aceptar simplemente. Aunque parezca que es nada que ver, aunque no me haga sentido, da lo mismo. Está ahí en la Biblia. Cerrando entonces el tema del fruto. Entendemos que me parece que no hay en realidad necesidad de seguir hablando de más frutos, porque yo creo que estamos súper claros en lo que dice el texto. Cerrando el tema del fruto, me parece que quedó claro en todos los versículos en qué consiste el fruto. El fruto, primeramente, es una vida piadosa rendida al Señor. Es una vida que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Es una vida que tiene un carácter, ¿no es cierto?, que es de acuerdo a la Escritura. Es una vida que escudriña la Escritura, que ve el Evangelio, que habla de Cristo continuamente, que enfoca en la cruz. Es una vida de alguien que realmente vemos este fruto interno de lo que Dios está operando en su corazón. Tiene una prédica cristocéntrica, pero al mismo tiempo también tiene todas las áreas de su vida rendidas al señorío de Jesucristo. Yo creo que queda más que claro que aquella persona que es hija de Dios y que tiene al Espíritu Santo el Señor, está en el camino angosto y por tanto invariablemente va a cumplir estos criterios de carácter, estos criterios de santidad, estos criterios de verdad perseverante. No puedes ser un verdadero creyente y no tener esto, mis queridos. No se puede. Porque el verdadero evangelio transforma. El Espíritu Santo te santifica. Él que inició la obra la va a completar. Él no te deja a medias. Su palabra te cambia las lógicas, te cambia tu vida, te cambia toda tu vida. Como dijo alguien por ahí, cuando el Espíritu Santo te regenera, cuando entregas tu vida a Cristo, es como si hubiese sido arrollado por un camión a 100 kilómetros por hora. Imagínense, estar en la calle y un camión de 100 kilómetros por hora te arrolla. Tu vida nunca más va a ser la misma. Si tú sobrevives a eso, tu vida cambió. Nunca más va a ser la misma, todo cambia, es imposible que siga siendo el mismo. Y asimismo, cuando el Espíritu Santo te cambió el corazón, es imposible que sigas con las lógicas del mundo, que pienses como toda la sociedad, todo cambia. Tu mirada cambia. Si en la ciudad donde estás buscando una iglesia, fíjate en los criterios que menciona la Escritura para discernir entre un predicador y otro, entre un pastor y otro. Que el pastor sea cristocéntrico, que tenga amor, que viva un proceso de santificación. Es decir, que tenga fruto. ¿Tiene dominio propio, por ejemplo? ¿Ama el dinero o no ama el dinero? Si te gusta escuchar prédicas por internet, qué bueno, pero pon mucho ojo. No tiene nada de malo investigar a la persona que estoy escuchando, ¿no es cierto? Investigar de fondo, preguntar qué sabe de esto, cómo está su vida. ¿Y por qué ser tan quisquillosos? No es ser quisquillosos, mis queridos. Es lo que Jesucristo nos está mandando. Es un mandato del Señor. Es precisamente lo que está hablando acá en el Sermón del Monte. Porque si un maestro o pastor no tiene el fruto, no tiene el carácter de Cristo, entonces la pregunta es, ¿tendrá el Espíritu Santo? Si veo que hay un maestro que no tiene el carácter de Cristo, ¿tendrá el Espíritu Santo? Y si no tiene el Espíritu Santo, lo que está enseñando, ¿podrá ser verdad? O tal vez simplemente son bonitas palabras, pero no es la verdad. Queridos, es verdad que los falsos maestros van a ser juzgados severamente por el Señor. Hay mucho texto de eso. Pero también dice la Escritura que sus seguidores serán juzgados. ¿Y por qué? Porque no están obedeciendo la palabra del Señor, donde Jesús nos dice que debemos discernir el fruto de aquellos que guían a otros, pero en realidad están ciegos. Ese es un mandato para nosotros, es nuestra responsabilidad personal. Escudriñar por un lado la Escritura, discernir si lo que dice el predicador es realmente bíblico, espiritual o es carnal. Y es nuestra responsabilidad fijarnos
si los predicadores, los que enseñan, realmente llevan un fruto de santidad y de amor. Porque de esa manera me cercioro de que realmente tiene al Espíritu Santo. Hay un fruto ahí. Es nuestra responsabilidad escoger a qué árbol nos arrimamos para comer. Porque puede ser un árbol de vida que me entregue a Jesucristo, o puede ser un árbol de muerte, el árbol del bien y del mal, que me entregue conocimiento. ¿Se acuerdan este árbol del Edén? Que me entregue supuesto conocimiento, pero en realidad me conduzca a muerte. Nos debemos arrimar a árbol de vida, no a árbol de muerte. Porque como dijo Jesús en el texto de hoy, vamos al versículo 21 de Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en este punto creo que es necesario pasar ya al autoanálisis, ¿no es cierto? Dice que muchos en aquel día, en aquel terrible día del juicio parados ante él, van a decir, yo te dije, Señor, Señor, yo en tu nombre hice milagros, eché fuera demonios, y sí, la verdad es que Judas también lo hizo. ¿Se acuerdan que Jesús envió a sus discípulos de a dos en dos y volvieron maravillados por cómo habían echado demonios? Y Judas estaba dentro de eso de dos en dos. Pero una cosa es el poder de Dios manifiesto y otra cosa es que seas verdadero creyente. Y el verdadero creyente no se manifiesta porque hizo algún milagro, echó fuera espíritu. Eso lo hace el poder de Dios. El verdadero creyente se manifiesta en el fruto. En el fruto que acabamos de hablar durante, ¿no es cierto?, todos los últimos minutos. En el fruto. Amigos, ¿estamos en el camino angosto realmente o solamente digo Señor, Señor? Y para mí resulta ser más bien una religión. Es como que creo en muchas cosas, vivo el mundo como lo vive todo el mundo y el cristianismo es un anexo a mí. O Cristo es el centro de mí que modifica toda mi vida y todas mis conductas y lógicas y pensamientos. Fíjense en el texto. En este texto dice que ellos van a decir, Señor, Señor, nosotros hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos esto, obras. Y Jesús les dice, yo nunca los conocí. La respuesta de Cristo es relacional. Fíjense qué interesante. Nosotros hicimos. Yo fui a la iglesia, yo prediqué. Y Jesús les dice, no te conocí. No había una relación. No había intimidad con el Señor. No los conocí. La vida cristiana no es primariamente un camino de deberes, un camino de agenda, un camino de programas y de acciones. La vida cristiana es primeramente un camino de conocer a Jesucristo y relacionarnos con Él. Es un camino de intimidad con Él. Jesucristo es el camino. El camino del cristiano trata principalmente de conocerle más a Él, de relacionarse con Él, de deleitarse en Él y sujetarse a Él. Sujetarse a su palabra. Cuando hacemos eso, lo que resulta en realidad es una vida que da fruto en el Espíritu. En realidad hacer eso de conocerlo más, de deleitarnos en Él, de perseverar en Él, es cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Por tanto, cumplimos toda la ley. ¿Cómo estamos en nuestra lectura bíblica diaria, en nuestra sujeción a la palabra? ¿Cómo nos acercamos? ¿Me acerco a la Biblia intentando justificar mis acciones con la Biblia? ¿O me acerco a la Biblia en mansedumbre diciendo, Señor, esta es tu palabra? Aunque tal vez no me agradan secciones, yo la acepto porque sé que es lo mejor. Sé que es protección para mí, sé que es tu voluntad. Amados, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Debemos autoexaminarnos para no ser de aquellos que algún día se presentarán ante el Señor diciendo, yo fui a la iglesia, yo hice de todo esto, y Jesús nos diga, no te conocí, no hubo relación entre nosotros. Amados, ¿cuál es nuestro fruto? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Cómo estamos en nuestras relaciones familiares? ¿Cómo estamos con la amabilidad, por ejemplo? ¿Cómo estamos con la benignidad? ¿Cómo estamos con la misericordia? ¿Cómo estamos con la templanza? El temple, ¿me entienden? O la verdad es que nuestro carácter está súper mal. Si no estamos bien en estos aspectos, debemos conversar más con el Señor. Ir a los pies de Jesucristo y arrepentirnos y decirle, Señor, parece que no estoy viviendo verdaderamente como discípulo tuyo. Perdóname. Debemos masticar su palabra, debemos perseverar en
fe y arrepentimiento y acudir ante el trono de gracia. Debemos ir a los pies del Señor. La vida cristiana no es una vida de solamente hacer, es una vida primariamente de relación con Cristo. ¿Cómo estamos en nuestras relaciones de trabajo? En el trabajo estoy actuando con justicia, con paz, con verdad, con bondad, que son los frutos que estuvimos leyendo, ¿no es cierto? Si no están muy bien esos frutos, es porque nos falta deleitarnos en Jesús. Estar con Él, disfrutar de Él, conocerle más. Me falta cantar probablemente. Practicar la adoración como un hábito diario, así como en la oración, como en la lectura de la Biblia. También cantarle al Señor todos los días. Obviamente, como creyentes vamos a fallar muchas veces, pero la vida cristiana consiste en fe y arrepentimiento continuo y el Espíritu Santo nos va santificando y vamos dejando atrás pecados. Vamos dejando atrás, Él nos levanta, Él nos restaura, Él nos santifica. ¿Cómo está el fruto de mi vida, queridos? El fruto que los demás comen. Cuando los demás comen de mi vida, ¿qué es lo que comen? ¿Cómo estamos en nuestras relaciones con los vecinos? ¿Cómo ha estado la paciencia con los vecinos? ¿Cómo ha estado el dominio propio? ¿Cómo ha estado la mansedumbre? Si no estamos muy bien en dar este tipo de fruto, nos falta relación con nuestro Padre Celestial, una relación tal vez más genuina, diaria, continua, de comunión con la Santa Trinidad. ¿Cómo estamos en nuestra vida personal? Con el gozo, con la fe, con la templanza, con la virtud, con el conocimiento de Jesús, con el dominio propio, con la piedad, con la perseverancia, con el afecto fraternal, con el amor. Estoy mencionando todos los frutos que, ¿no es cierto?, decían los textos. ¿Cómo estamos con ese tipo de frutos, queridos? ¿Están presentes en mi vida? Incluso en todas las circunstancias actuales de turbulencia que se vive, ¿están presentes en mi vida? Amigos, el llamado del Evangelio, el llamado de Dios a nuestra vida es primeramente un llamado a conocerle más, a relacionarnos con Él, a amarle, a estar con Él y a obedecerle. A sujetarnos a Él. Si hacemos eso, el Espíritu Santo invariablemente va a ir cambiándonos progresivamente en carácter y tendremos el fruto del Espíritu en nosotros. No basta con que le digamos Señor de labios. No basta con que prediquemos de Él. No basta con que hagamos milagros, que echemos fuera demonios, mis queridos. Como dice Juan 17:13, y con esto vamos terminando. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oremos. Jesucristo, no queremos llegar algún día ante tu gran trono de gloria y decir, hemos hecho tantas cosas, y que tú nos digas, no te conocí. Señor, qué terrible debe ser eso. Realmente en este día te rogamos que podamos, Señor, profundizar en la relación de intimidad contigo y lo que se vea en nosotros como fruto de vida sea un fruto genuino, un fruto del Espíritu, un fruto de tu carácter. Señor, no queremos caminar en religiosidades. Queremos caminar en una relación genuina e íntima. Una relación, Señor, que transforme todas nuestras lógicas. Todo lo que sale de adentro, Señor, transforma nuestro corazón. Límpianos. Señor, que en estos tiempos de tanta división, de tanta pelea, de tantas contiendas, lo que pueda salir de nosotros sea benignidad, sea amabilidad, sea piedad, sea compasión, sea misericordia, sea virtud, sea amor. Señor, que el fruto que demos en este tiempo sea el fruto agradable. Un fruto agradable que llegue ante tu trono por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a discernir entre todas esas voces que escuchamos en el diario vivir. Son cientos de miles de voces. Señor, ayúdanos a escuchar a tus hijos, tu palabra, a discernir, Señor, con tu Escritura, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque en tu palabra tú nos das patrones, Señor, tan claro, nos das un camino y nos alumbras ese camino por medio de tu palabra. Tu palabra es lumbrera nuestro caminar.
Gracias Jesucristo por el precioso camino que has ideado para nosotros, que tiene principalmente que ver con relacionarnos contigo, deleitarnos en ti, gozarnos en ti. Padre Santo, sigue santificándonos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.